¿Cómo crear un guión para llamadas en frío de prospección que sea efectivo? Aquí te dejo la respuesta corta y luego, con más calma si ves el vídeo, te voy a explicar en detalle el resto de lo que debes hacer para una llamada en frío efectiva. Fíjate bien, para crear un guión efectivo para llamadas en frío de prospección, yo te recomiendo que sigas los siguientes pasos clave. Primero, investiga a tus prospectos antes de la llamada para que puedas personalizar la conversación. Segundo, inicia con una apertura estratégica, evitando saludos genéricos como oye, ¿cómo estás? Mejor usa. ¿Te he tomado un buen momento? Oye, ¿te encuentras en medio de algo? Para desarmar la resistencia inicial del cliente. Tercero, plantea una propuesta de valor clara que resuma en una frase cómo puedes ayudar a tu prospecto. Cuarto, realiza preguntas. Preguntas de calificación para entender sus necesidades y desafíos. Ya también debes manejar las objeciones de una forma natural, enfocándote en cómo llevar una conversación en lugar de intentar vender el producto. Y luego cierra la llamada de una manera segura, dando un próximo paso a seguir, como puede ser una reunión, una demostración. Recuerda, usa un lenguaje conversacional. Evita sonar como un vendedor tradicional y estructura tu guión en secciones modulares para una mayor flexibilidad. Ahora, entremos en detalle. Para crear un buen guión de llamada de prospección, debemos comenzar por comprender a nuestro cliente potencial. Es decir, debes entender qué sucede al otro lado del teléfono. ¿Con quién estás hablando? Si llamas a una empresa, debes ir mentalmente preparado, asumiendo que este prospecto va a estar ocupado. Además, ten en cuenta que esta persona recibe múltiples llamadas en su día a día, no solo de competidores directos tuyos, sino también de otras empresas ajenas a la industria que están intentando comunicarse con él. Si se trata que estamos intentando conectar con un alto cargo, con un tomador de decisiones, sobre todo de decisiones económicas, entonces es probable que varios vendedores, y te lo aseguro, están intentando contactar con esta persona al mismo tiempo. Y por si fuera poco, a esto se suman todas las llamadas internas sobre aprobaciones y decisiones de proyectos internos en la empresa. No vas a poder comunicarte con él de una manera fácil. Cuando logres hablar con alguien, ten en cuenta que no estará esperando tu llamada, ni mucho menos estará buscando activamente lo que tú ofreces. No veas esto como un problema, sino como un factor a considerar en tu llamada de prospección. La mayoría de los prospectos atenderán el teléfono con una actitud neutral o con un cierto nivel de desconfianza. Si no reconocen tu nombre o el motivo de tu llamada, es muy natural que eleven ese nivel de cautela y tengas problemas para entrar con ellos. Tu objetivo es evitar que esa desconfianza aumente. Todo lo que digas o hagas va a influir en su nivel de receptividad. Como mínimo, debes mantener la guardia del prospecto en un nivel estable, pero idealmente buscarás siempre reducirla. ¿Cómo lograrlo? Evitando sonar como un vendedor. Los prospectos reciben constantemente llamadas de venta, por lo que si te perciben como un vendedor más, se van a volver aún más reservados y no van a querer hablar contigo. A nadie le gusta sentir que le están vendiendo, aunque sí disfrutamos de comprar. Los consumidores están dispuestos a gastar dinero en productos o soluciones que les aporten valor, ya sea ahorro, rentabilidad o facilidad en su trabajo diario. Sin embargo, no disfrutan si son presionados por el vendedor para vender. No les gusta eso. Por eso, en este video, te vamos a enseñar técnicas para generar confianza y captar la atención de tus prospectos sin que parezca una venta forzada. Debe ser consultivo. Si quieres mejorar tu desempeño en llamadas en frío, es especialmente importante aplicar los conceptos que te voy a explicar ahora mismo. Sobre todo desde el inicio de la conversación. Si en algún momento de la llamada comienzas a sonar como un vendedor o intentas vender, te puedes encontrar contra un muro. Y lo vas a ver, es común. Te recomiendo no sonar como un vendedor, sobre todo desde el inicio.
Una forma de evitarlo es minimizando la jerga técnica o hablar sobre tu producto o servicio. Muchos vendedores cometen el error de iniciar la llamada presentándose, mencionando a su empresa a la cual trabajan y hablando de su producto de manera inmediata. Esto no sirve. ¿Por qué? Porque genera una barrera inmediata, porque el prospecto te percibe que estás intentando venderle algo. Mi consejo, usa un lenguaje conversacional. Un aspecto clave es emplear un lenguaje natural y sobre todo conversacional. Algunos vendedores intentan sonar sofisticados, utilizando términos muy rebuscados o frases del marketing que suenan poco naturales. En lugar de eso, construye un guión con un lenguaje claro, cotidiano, similar a como las personas hablan en su día a día. Mi consejo es que te enfoques como objetivo en que tengas un objetivo claro en el momento de prospectar a tu cliente. Cuando tomas el teléfono, ten un objetivo. Un cambio inmediato que puede mejorar tus resultados es enfocarte en un objetivo correcto durante tu llamada de prospección a puerta fría. Es fácil olvidar esto. Incluso los vendedores más experimentados que han pasado por mis manos, a veces hay que estar recordándoselo constantemente. Debes tener un objetivo claro para tu llamada. Sí, es cierto, tu objetivo final es vender tu producto y conseguir un nuevo cliente. Pero en una llamada en frío, tu objetivo inmediato es distinto. Debe ser cerrar un próximo paso. Debe ser cerrar una próxima reunión. A menos que tu prospecto puedas venderle en una sola llamada, lo cual es muy poco común en la venta B2B, tu objetivo inmediato debe ser cerrar una cita. Avanzar a un siguiente paso en tu proceso comercial. Mi consejo, siempre vender el siguiente paso, no el producto, como estamos llamando. En la mayoría de las llamadas en frío, B2B, tienes apenas 2 o 5 minutos para captar la atención del prospecto. Seamos realistas. No tienes suficiente tiempo para vender tu producto o servicio en una llamada, pero sí para vender la oportunidad de una conversación mucho más detallada. Fíjate algo. Tu objetivo para la llamada pueden ser los siguientes. Yo creo que el primero y más importante sería una llamada posterior, un poco más larga para profundizar, o una reunión agendada en otro momento. Esto también funciona muy bien. O también, una cosa que funciona mucho y sobre todo en el sector industrial es una demostración, una presentación en sus propias instalaciones para que pueda ver exactamente lo que vendes y palparlo. Algunos vendedores prefieren continuar la conversación en el mismo momento si el prospecto tiene tiempo. Y eso está muy bien. En ese caso, podrías utilizar algo parecido a los siguientes. Fíjate. Si tiene 10 minutos, podemos hablar ahora mismo. ¿Qué le parece? Si el prospecto accede, habrás logrado ya tu objetivo inmediato, avanzar en el proceso. Sin embargo, en algunos casos, es mejor programar una conversación para otro día. Esto funciona mucho mejor, ya que de esta manera puedes reservar un tiempo en la agenda del cliente y captar mejor su atención. Inclusive, puedes preparar mejor tu visita. Y en la preparación, recuerda que está el éxito. Veamos ahora cómo manejar objeciones durante la llamada telefónica, algo que la mayoría de los vendedores temen. Centrarse en vender la conversación en lugar del producto también va a facilitar resolver las objeciones. Por ejemplo, fíjate, si un prospecto te dice, oye, no estoy interesado, o mira, ahora mismo no tenemos presupuesto en este momento para ello. Estas son objeciones válidas, sobre todo para no comprar de inmediato, pero de ninguna manera son razones para evitar una conversación o una reunión posterior con el cliente o cerrar una cita en sus instalaciones. En lugar de aceptar el rechazo, que es lo que haría la mayoría de la gente, puedes redirigir la conversación y explorar su situación particular y ofrecer valor sin presionar la venta. No presionamos. Mi consejo es siempre que el secreto de una llamada en frío efectiva no es vender desde el inicio, sino generar suficiente interés y confianza para llevar al prospecto al siguiente paso.
De hecho, en mi curso siempre digo lo siguiente: enfócate en la conversación, no en la venta. Si un prospecto menciona que no tiene presupuesto ahora mismo, eso no significa que la conversación deba terminarse. No lo abordes de una manera literal diciendo, bueno, si le parece le llamo más adelante a ver si tiene presupuesto. No. Si no, debes a trabajarlo de una manera un poco más estratégica. Por ejemplo, entiendo que en este momento no tienen presupuesto asignado para esto. Y no estoy intentando venderle nada ahora mismo. Lo que estoy buscando es abrir un diálogo entre nuestras empresas para entender si en el futuro podríamos ser una opción viable para ustedes. No tomará mucho tiempo esta reunión. Y no hay ninguna expectativa de compra. Simplemente, cuando llegue el momento de tomar una decisión, ya contratarás con toda la información necesaria de nuestra parte. Oye, ¿te parece bien si mantenemos una breve entrevista de exploración en tus instalaciones? Y listo. Fíjate, el objetivo es recordar siempre que la prioridad no es vender el producto de manera inmediata, sino vender la reunión. Mantener este enfoque es clave para superar objeciones y avanzar en el proceso de ventas. Un consejo que te voy a dar: aplica la regla del 80-20 en las llamadas en frío. Fíjate, en una llamada en frío efectiva, el 80% de la conversación debe centrarse en el prospecto y solo el 20% en ti o en tu producto o tu empresa. Sin embargo, veo que muchos vendedores caen en el error de hablar de ellos mismos. Hacen lo siguiente: hablan extensamente sobre su empresa y sus productos, intentan generar interés de manera inmediata, buscan cerrar la venta en la misma llamada. Esto es muy difícil en la venta B2B. Además, fíjate, este enfoque rara vez funciona. En lugar de hablar sobre tu empresa desde el inicio, concéntrate en el prospecto, en sus necesidades, en sus dolores, en sus desafíos. Solo menciona lo suficiente sobre tu solución para vender el siguiente paso, que es una reunión de exploración, ya sea por una videocall o en sus instalaciones. Mi consejo es el siguiente: evita las frases vacías y, sobre todo, las preguntas genéricas. Muchos vendedores inician sus llamadas de prospección con frases como la siguiente: hola, ¿cómo estás? Fatal. Si se trata de una llamada en frío y el prospecto no te conoce, esto puede sonar, sobre todo, forzado y vacío. Yo creo que esto es un gesto innecesario, que no genera ningún tipo de conexión. De hecho, podrías encontrarte en una situación donde ambos pueden estar intercambiando saludos sin siquiera saber quién es la otra persona. No funciona. En su lugar, reemplaza esta frase por algo mucho más estratégico, que sobre todo respete el tiempo del prospecto y que haga una transición natural a la conversación. En España puedes utilizar algo como esto: Hola, soy Jorge Díez de la empresa Mecabot. ¿Le llamo en un momento complicado? Si estás en México, puedes utilizar lo siguiente: Hola, soy Enrique de la empresa Metaltec. ¿Le agarro en un mal momento? Fíjate, esta pregunta es poderosa y por varias razones. Te voy a explicar por qué. Primero, desarma el prospecto. Suena familiar, como si ya se conocieran, pero genera una sensación de cercanía. Además, y creo que lo más importante, muestra respeto por su tiempo. En lugar de forzar una conversación, le da la opción de confirmar su disponibilidad. Además, creo que este tono evita que te veas como un vendedor insistente. No parece que estás llamando con una agenda oculta, sino con una intención genuina de hablar. Ahora veamos algo importante: lo que no debes decir en la llamada en frío. Fíjate, algunos vendedores preguntan al inicio de la llamada de la siguiente manera: ¿Está ocupado en este momento? ¿Le he llamado en un mal momento?
estas frases deben evitarse. ¿Por qué? Te voy a dar varias razones. La primera, el prospecto, amigo mío, siempre está ocupado. Así que la pregunta totalmente parece innecesaria. Además, transmite una posición de baja autoestima, dando a entender que su tiempo es más valioso que el que tú tienes para ofrecer. Además, pueden generar respuestas negativas automáticas, como sí, estoy ocupado o sí, es un mal momento, cortando la conversación de manera inmediata. Si realmente quieres suavizar el inicio de tu llamada, en lugar de preguntar si es un mal momento, podrías cambiarlo. A ver, ¿qué se te ocurre? Puedes utilizar algo por el estilo: ¿te agarro en un buen momento? Sin embargo, creo que además de esta, la mejor opción sigue siendo la siguiente, que utilizan muchos vendedores. ¿Te agarro en medio de algo? ¿O te estoy pillando en medio de algo si es España? Consejo avanzado de venta. Utiliza la descalificación suave. Y esto es importante, fíjate. Otro enfoque estratégico para desarmar a tu prospecto es la descalificación suave. ¿Qué significa esto? Esto consiste en expresar una leve duda sobre si tu solución es adecuada para el cliente, lo que reduce la presión y evita que tu prospecto sienta que estás intentando venderle algo de inmediato. Por ejemplo, fíjate, una buena forma de utilizarla, la descalificación suave, es esta. Agarras el teléfono y dices: fíjate, ayudamos a las empresas a optimizar su final de línea con robots colaborativos para mejorar la eficiencia en el empaque. Pero, ¿sabes qué? No estoy seguro de si este tipo de tecnología es la mejor opción para ustedes en este momento. Este enfoque es muy poderoso. ¿Por qué? Primero, fíjate, es lo opuesto a una actitud de un vendedor insistente. Genera curiosidad en el prospecto. ¿Por qué? Porque probablemente él quiera saber algo más. Le estás creando esa duda, ¿no? De si no sabes si es adecuado para él o no. Evita que levante barreras defensivas de manera inmediata. Yo creo que puedes aplicar esta técnica especialmente cuando detectas indecisión por parte del cliente o una resistencia a la conversación, y así la reconduces a crear un interés. Ahora, veamos algo importante. ¿Cómo puedes fortalecer tu guión de llamada de prospección en frío? Hay varias cosas que puedes hacer al respecto. Fíjate, en primero, creo que un recurso clave para dar credibilidad es mencionar nombres y referencias internas. Siempre. Si puedes conectar tu llamada con una persona o un contexto relevante dentro de la empresa, vas a generar mucha credibilidad, ¿vale? Como nos hemos visto en la pasada feria, o, fíjate, hablé con Andrés Fernández del departamento de contabilidad y pensé en ponerme en contacto contigo, ¿vale? Puede ser una buena fórmula. Fíjate, cuando mencionas nombres de personas con las cuales trabaja esta persona, personal interno o referencias de clientes similares, aumentas tu confianza. Y aumentas la confianza del cliente, en el interés del prospecto por iniciar una conversación contigo. Una pregunta común que me hacen la mayoría de los vendedores en mi curso de ventas es: oye Enrique, mira, ¿cómo podemos construir un guión de prospección que sea bien eficaz? Fíjate, en mis muchos años como consultor he revisado muchísimos guiones de llamadas en frío. No te imaginas cuántos. Y he notado un error común. Son demasiado largos, rígidos y están llenos de párrafos extensos. Un buen guión debe ser breve, estructurado y fácil de seguir. De modo que guíe la conversación. Es lo que debe hacer. Saberte dar los siguientes pasos, sin sonar robótico o poco natural. En nuestra capacitación en prospección B2B con llamadas en frío, explicamos cómo estructurar un guión efectivo, manejar objeciones y aplicar técnicas avanzadas para generar interés sin parecer un vendedor insistente. El problema con los guiones de prospección es el siguiente. Te lo explico, fíjate. Primero, muchos vendedores rechazan la idea de los guiones porque dicen que hacen que suenen sus llamadas de una manera muy forzada, poco natural. Y tienen razón. Si simplemente lees un guión,
de forma mecánica, sin adaptar el tono ni la conversación al contexto, la llamada va a perder impacto. Particularmente, no creo en los guiones rígidos para ser leídos palabra por palabra. Creo más bien en preparar y estructurar el mensaje de una manera que ayude a guiar la conversación, permitiendo la adaptabilidad y sobre todo la fluidez. Un buen guión de llamada de prospección no es un guión para leer, sino una herramienta para estar mejor preparado durante la venta. Y eso es lo que enseñamos en nuestro curso. Te damos esa herramienta, te explicamos cómo usarla. Estar preparado significa tener una estructura clara con lo que debes decir y preguntar. Sobre todo, sin depender de las improvisaciones total. Y eso solo es posible si el guión está diseñado como una guía flexible y no como un texto a recitar. Analicemos lo siguiente. El problema de los guiones de prospección que son largos y rígidos. Olvídalo. Muchos guiones tradicionales presentan una gran debilidad. Primero, son difíciles de digerir, ya que suelen estar compuestos de párrafos largos sin una estructura clara. Además, no son flexibles, porque lo que el vendedor termina atando es una secuencia muy rígida de la conversación, no es natural. En la mayoría de los casos, provoca que el vendedor hable demasiado. Sobre todo, reducen la participación del prospecto, cosa que no sirve en una llamada. Y además, fuerza la memorización de todo esto, lo que hace que muchos vendedores suenen como de una forma poco natural o inseguros. Por eso, en lugar de los guiones tradicionales, en ventas de alto octanaje, te ayudamos a desarrollar planos de llamada en frío. ¿Qué es esto? ¿Qué es un plano de llamada en frío? Es una herramienta de las más eficaces cuando estás llamando. Un plano de llamada en frío es más que un simple guión. Es una estructura. Son los módulos que vas a seguir diseñados para guiar la conversación de una manera efectiva y adaptable a tu forma de ver y del tipo de cliente que estés hablando. ¿Cómo funciona? Fíjate. Este plano está compuesto por secciones modulares. En lugar de un texto lineal, permitiendo, donde tienes que leerlo de una manera rígida, te permite moverte entre distintas partes, según el flujo de conversación que esté sucediendo con el cliente. Además, te permite ajustarte a la reacción de tu prospecto en tiempo real, sin perder el control de la llamada. Este plano que enseñamos y que te montamos en el curso facilita el aprendizaje y la aplicación, ya que presenta un esquema organizado fácil de seguir, y esto ayuda mucho a los vendedores a trabajar. Además, evita que hables demasiado y te obliga a escuchar, ya que prioriza las preguntas y respuestas estratégicas. Fíjate, con este enfoque, en lugar de sonar como un vendedor que sigue un guión preestablecido, suena más bien como alguien que domina muy bien su mensaje, sabe qué debe preguntar y guía la conversación de una manera mucho más natural. ¿Cuál es la estructura clave entonces de un guión de llamada en frío? Fíjate, yo creo que un buen guión de llamada en frío debe incluir lo siguiente. Primero, una buena apertura, como presentarte y captar la atención sin sonar como un vendedor tradicional. Segundo, confirma la disponibilidad. Tercero, en lugar de un saludo genérico, usa una frase estratégica como: oye, ¿te he tomado en medio de algo ahora mismo? Para desarmar la resistencia inicial del cliente. Luego utiliza una buena propuesta de valor. Explicar brevemente qué haces sin sonar como una presentación de venta es clave. Habla de los beneficios que puedes conseguir o los problemas que puedes resolver. Luego realiza una calificación del prospecto. Haz preguntas claves para identificar si la empresa tiene necesidades alineadas con lo que tú vendes. Luego siempre en toda llamada van a haber objeciones. Así que intenta llevar las respuestas preparadas para las objeciones más comunes. En el curso te enseñamos cómo prepararlas y cómo llevar este plano, ¿no? Y por último, el cierre del siguiente paso. Debes enfocarte en vender la reunión que vendrá a continuación, no el producto. La clave no es eliminar los guiones, sino más bien usarlos de una manera mucho más correcta. Cuando utilizamos diferentes módulos de llamadas,
lo que estamos estructurando es el control sobre la conversación, sin hacer que suenes artificial. Con esta herramienta puedes aumentar la efectividad de tus llamadas, generar más reuniones, avanzar en el proceso de venta y sobre todo de una manera natural y muy persuasiva. Si quieres desarrollar el guión efectivo para tu caso particular, ponte en contacto con Bao y pregunta por nuestras capacitaciones totalmente personalizadas en prospección, en venta y en llamadas para que veas cómo hacerlo de la mejor manera a tus productos, a tus tipos de clientes y a la situación particular que te encuentras. Si quieres saber más sobre prospección, sigue este canal y nos vemos en el siguiente video.